Acetamix presenta la quinta parte del audiolibro Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Conducción y efectos especiales de Asphalt XD. Leído en voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. Hola amigos de Acetamix, ¿cómo están? Les saluda Asphalt XD, esperando que se encuentren muy bien. Pues nada más mencionarles ya quinta parte de este libro. La verdad se me está haciendo bastante interesante. Se me hizo muy rápido las partes. Y la verdad está poniéndose más interesante. Y nos vamos acercando a esa parte inédita, casi el final. De qué pasó, de esta gran historia que nos cuentan desde el primer capítulo, desde cómo Santiago Nazar, que es el protagonista de esta historia, pues nos pone el contexto de cómo fue, pues justamente el nombre, la crónica de cómo se fue acercando poco a poco su muerte. Y en esto es a partir del segundo capítulo vimos pues lo que sería la precuela a esto, o sea, lo que pasó antes de este suceso. ¿Por qué? También mencionamos lo de la boda, quiénes se casaban, por qué. Todos los que ya en este momento, todos los personajes que ya hasta ahorita pues conocemos como normalmente. Pero bueno, mis mixeros, pues qué les parece si empezamos. Pero antes pues recomendándoles que pues le den like para que sigamos pues creciendo y pues creando este tipo de contenidos. Así sabremos de que les gusta mucho. Y bueno, pues además otra forma es suscribirse al canal para seguir creciendo esta grandiosa comunidad de Acetamix aquí en YouTube. Y bueno, pues compartirlo con más gente para que bueno, sepa de esto. Pero bueno, ahora sí, sin más que más, pues no se olviden de seguir nuestras redes sociales. sebasmi2304@gmail.com es el correo electrónico. En Facebook me encuentran como Sebastián Abarca. Y bueno, pues ahora sí ya nada más falta que Loli Subi entre aquí a la cabina. Hoy decidimos grabar un poco más temprano, aunque ay, está helando aquí. Ay, ¿cómo está Loli Subi? Bueno, sí, aquí tenía un pequeño papelito al cual pues les mando un saludo a todo el CSH Sur, especialmente al 144, creo que ya es tradición mencionarlos por aquí. Y bueno, pues justamente como les mencioné, si no fuera porque yo entré ahí al CCH Sur de la UNAM, pues es probable que no les estaría narrando este libro que bueno, justamente me lo dejó leer una profesora del taller de lectura y redacción, a la cual le mando un gran saludo. Pero bueno, ahora sí ya nada más falta esperar a Loli Subi que ya nos cuente qué tenemos por aquí, en dónde nos quedamos. Uy, porque recordarán que la vez anterior pues grabamos ya un poco más en la madrugada, pero ahora les dije ahora un poco más temprano. Ahora sí volvemos a tener la tradición de grabar los sábados como solía hacerlo antes. No sé cómo ustedes estén por allá, iniciando el otoño, bueno, mitad de otoño en donde se encuentren. Pero bueno, oh Loli Subi, ¿cómo estás? Bueno, este libro fue llegado al destino a mí en el 2017 y bueno, después me lo obsequiaron en el 2018 una persona que se llama, es una tanatóloga que se encuentra en la clínica 32, se llama Marta y bueno, también este es un saludo especial a la maestra María del Rosario Zamora, que es la profesora de ¿de quién?
Mía, sí, la Ah, verdad es mía. Pero la bueno, profesora, Mix. la que en el libro del curso de redacción que están tomando los niños del CCH Grupo, 144. pues la profesora ahí está una iniciación de esta lectura y bueno, yo, Loli Susi, tomé la decisión de compartir que yo tenía el libro y que en un momento dado lo iba a leer al canal. Bueno, comenzamos. Y ahora sí. La historia continúa aquí. Como es una tradición, ya saben que me regreso un párrafo y dice así. No solo les cantamos por la ventana, sino que tiramos cohetes y reventamos petardo en los jardines, pero no percibimos ni una señal de vida dentro de la quinta. No se nos ocurrió que hubiera nadie, sobre todo porque el automóvil nuevo estaba en la puerta, todavía con la copata plegada y con las cintas de raso y los macizos de azares de parafina que se habían colgado en la fiesta. Mi hermano Luis Enrique, que entonces tocaba la guitarra como un profesional, improvisó en honor de los recién casados una canción de equívocos matrimoniales. Hasta entonces no había llovido, al contrario, la luna estaba en el centro del cielo y el aire era difano, y en el fondo del precipicio se veía el reguero de la luz de los fuegos faustuosos en el cementerio. Del otro lado se divisaban los sembradíos de plátanos azules bajo la luna, las ciénegas tristes y la línea fosforescente del Caribe en el oriente. Santiago Nazar señaló una lumbre intermitente en el mar y nos dijo que era el ánima en pena de un barco negrero que se había hundido con un cargamento de esclavos del Senegal frente a la boca grande de Cartagena de Indias. No era posible pensar que tuviera algún malestar de la conciencia, aunque entonces no sabía que la efímera vida matrimonial de Ángela Vicario había terminado 2 horas antes. Bayardo San Román la había llevado a pie a casa de sus padres, para que el ruido del motor no delatara su desgracia antes de tiempo, y estaba otra vez solo, con las luces apagadas en la quinta feliz del viudo Ixus. Cuando bajamos la colina, mi hermano nos invitó a desayunar con pescado frito en las fondas del mercado, pero Santiago Nazar se opuso porque quería dormir 1 hora hasta que llegara el obispo. Se fue con Cristo Bedoña por la orilla del río, bordeando los tambos de pobres que empezaban a encenderse en el puerto antiguo. Antes de doblar la esquina, no hizo una señal de adiós con la mano. Nos hizo una señal de adiós con la mano. Fue la última vez que lo vimos. Cristo Bedoña, con quien estaba de acuerdo para encontrarse más tarde en el puerto, lo despidió en la entrada posterior de su casa. Los perros le ladraron por costumbre cuando los sentían entrar, pero él los apaciguaba en la penumbra con el campanillo de las llaves. Victoria Guzmán estaba vigilando la cafetería en el fogón cuando él pasó por la cocina hacia el interior de la casa. Blanco, lo llamó. Ya va a estar el café. Santiago Nazar le dijo que lo tomaría más tarde y le pidió decirle a Divina Flor que lo despertara a las 5:30 y que le llevara una muda de ropa limpia igual a la que tenía puesta. Un instante después de que él subió a acostarse, Victoria Guzmán recibió el recado de Clotilde Armenta
con la pordiosera de la leche. A las 5:30 cumplió la orden de despertarlo, pero no mandó a Divina Flor, sino que subió ella misma al dormitorio con el vestido de lino, pues no perdía ninguna ocasión de preservar a la hija contra las garras del boyardo. María Alejandrina Cervantes había dejado sin tranca la puerta de la casa. Me despedí de mi hermano, atravesé el comedor donde dormían los gatos de las mulatas amontonados entre los tulipanes y empujé sin tocar la puerta del dormitorio. Las luces estaban apagadas, pero tan pronto como entré, percibí el olor de una mujer tibia y vi los ojos de Leoparda insomne en la oscuridad. Después no volví a saber de mí hasta que empezaron a sonar las campanas. De paso para nuestra casa, mi hermano entró a comprar cigarros en la tienda de Clotilde Armenta. Había bebido tanto que sus recuerdos de aquel encuentro fueron siempre muy confusos, pero no volvió nunca el trago mortal que le ofreció Pedro Vicario. Era candela pura, me dijo. Pablo Vicario, que había empezado a dormirse, despertó sobresaltado cuando lo sintió entrar y le mostró el cuchillo. Vamos a matar a Santiago Nazar, le dijo. Mi hermano no lo recordaba, pero aún lo recordará, pero aunque lo recordara, no lo hubiera creído. Me ha dicho muchas veces, ¿a quién carajo se le podía ocurrir que los gemelos iban a matar a nadie, y menos con un cuchillo de puercos? Luego les preguntaron dónde estaba Santiago Nazar, pues los habían vistos juntos a los dos, y mi hermano no recordó tampoco su propia respuesta. Pero Clotilde Armenta y los hermanos Vicario se sorprendieron tan al oírla que la dejaron establecida en el sumario con declaraciones separadas. Según ellos, mi hermano dijo: Santiago Nazar está muerto. Después impartió una bendición episcopal, tropezó en el pretil de la puerta y salió dando tumbos. En medio de la plaza se cruzó con el padre Amador. Iba para el puerto con sus ropas de oficial, seguido por un acólito que tocaba la campanilla y varios ayudantes con el altar para la misa campal del obispo. Al verlos pasar, los hermanos Vicario se santiguaron. Clotilde Armenta me contó que había perdido las últimas esperanzas cuando el párroco pasó largo frente a su casa. Pensé que no había recibido mi recado, dijo. Sin embargo, el padre Amador me confesó muchos años después, retirado del mundo en la tembrosa casa de salud de la Calafel, que en efecto había recibido el mensaje de Clotilde Armenta y otros más perentorios, mientras se preparaba para ir al puerto. La verdad es que no supe qué hacer, me dijo. Lo primero que pensé fue que no era un asunto mío, sino de la autoridad civil, pero después resolví decirle algo de pasada a Plácida Linares. Sin embargo, cuando atravesó la plaza, lo había olvidado por completo. Usted tiene que entenderlo, me dijo. Aquel día desgraciado llegaba el obispo. En el momento del crimen se sintió tan desesperado y tan indigno de sí mismo que no se le ocurrió nada más que ordenar que tocaran a fuego. Mi hermano Luis Enrique entró en la casa por la puerta de la cocina, que mi madre dejaba sin cerrojo, para que mi padre no nos sintiera entrar. Fue al baño antes de acostarse, pero se durmió sentado en el retrete, y cuando mi hermano Jaime se levantó
para ir a la escuela, lo encontró tirado boca abajo en las baldosas, cantando dormido. Mi hermana, la monja, que no iría a esperar al obispo porque tenía una cruda de carretero, no consiguió despertarlo. También dando las 5 cuando fui al baño, me dijo, más tarde, cuando mi hermana Margot entró a bañarse para ir al puerto, logró llevarlo a duras penas al dormitorio. Desde el otro lado del sueño, oyó sin despertar los primeros bramidos del buque del obispo. Después se durmió a fondo, rendido por las parrandas, hasta que mi hermana la monja entró en el dormitorio, tratando de ponerse el hábito a la cartera, y lo despertó con un grito de loca. ¡Mataron! ¡Mataron a Santiago Nazar! Los estragos de los cuchillos fueron apenas un principio de una autopsia inclemente que el padre Carmen Amador se vio obligado a hacer por ausencia del doctor Dionisio Iguarán. Se fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto, me dijo el antiguo párroco en su retiro de Calafell, pero era una orden del alcalde, y las órdenes de aquel bárbaro, por estúpidas que fueran, habían que cumplirlas. No era del todo justo. En la confusión de aquel lunes absurdo, el coronel Aponte había sostenido una conversación telegráfica urgente con el gobernador de la provincia, y éste lo autorizó para que hicieran las diligencias preliminares mientras mandaban un juez instructor. El alcalde había sido antes oficial de tropa, sin ninguna experiencia en asuntos de la justicia, y era demasiado fauto para preguntarle a alguien que lo supiera, por dónde tenía que empezar. Lo primero que lo inquietó fue la autopsia. Cristo Bedoya, que era estudiante de medicina, logró la dispensa por su amistad íntima con Santiago Nazar. El alcalde pensó que el cuerpo podría mantenerse refrigerado hasta que regresara el doctor Dionisio Iguarán, pero no encontró una nevera de tamaño humano, y la única apropiada en el mercado estaba fuera de servicio. El cuerpo había sido expuesto a la contemplación pública en el centro de la sala, teniendo sobre un angosto catre de hierro mientras le fabricaban un ataúd de rico. Habían llevado los ventiladores de los dormitorios y algunos de las casas vecinas, pero había tanta gente ansiosa de ver que fue preciso apartar los muebles y descolgar las jaulas y las macetas del helecho, y aún así era insoportable el calor. Además, los perros, alborotados por el olor de la muerte, aumentaban la zozobra. No habían dejado de aullar desde que yo entré en la casa, cuando Santiago Nazar agonizaba todavía en la cocina, y encontré a Divina Flor llorando a gritos y manteniéndolos a raya con una tranca. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!, me gritó, que lo que quieren es comerse las tripas. Los encerraron con candado en las pesebreras. Plácida Linares ordenó más tarde que lo llevaran a algún lado apartado hasta después del entierro, pero hacia el mediodía nadie supo cómo se escaparon de donde estaban e interrumpieron enloquecidos en la casa. Plácida Linares por una vez perdió los estribos. ¡Estos perros de mierda!, gritó. ¡Que los maten! La orden se cumplió de inmediato y la casa volvió a quedarse en silencio. Hasta entonces no había temor alguno por el estado del cuerpo.
La cara había quedado intacta, con la misma expresión que tenía cuando cantaba, y Cristo Bedoya se le había vuelto a colocar las vísceras en su lugar y lo había fajado con una banda de lienzo. Sin embargo, en la tarde empezaron a manar de las heridas unas aguas de color almíbar que atrajeron a las moscas, y una mancha morada le apareció en el bozo y se extendió muy despacio como la sombra de una nube en el agua hasta la raíz del cabello. La cara, que siempre fue indulgente, adquirió una expresión de enemigo y su madre se la cubrió con un pañuelo. El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar y le ordenó al padre Amador que practicara la autopsia. Había sido peor desenterrarlo después de una semana, dijo. El párroco había hecho la carrera de la medicina y cirugía en Salamanca, pero ingresó en el seminario sin graduarse, y hasta el alcalde sabía que su autopsia carecía de valor legal. Sin embargo, hizo cumplir la orden. Fue una masacre consumada en el local de la escuela pública con la ayuda del boticario que tomó las notas, y un estudiante de primer año de medicina que estaba aquí de vacaciones solo dispusieron de algunos instrumentos de cirugía menor, y el resto fueron hierros de artesanos. Pero al margen de los destrozos en el cuerpo, el informe del padre Amador parecía correcto, y el instructor lo incorporó al sumario como una pieza útil. 7 de las numerosas heridas eran mortales. El hígado estaba casi seccionado por 2 perforaciones profundas en la cara anterior. Tenía 4 incisiones en el estómago, y una de ellas tan profunda que lo atravesó por completo y le destruyó el páncreas. Tenía otras 6 perforaciones menores en el colon transverso y múltiples heridas en el intestino delgado. La única que tenía en el dorso, a la altura de la tercera vértebra lumbar, le había perforado el riñón derecho. La cavidad abdominal estaba ocupada por grandes témpanos de sangre, y entre el lodazal de contenido gástrico y materias fecales apareció una medalla de oro que Santiago Nazar se había tragado a la edad de 4 años. La cavidad torácica mostraba 2 perforaciones, una en el segundo espacio intercostal derecho que le alcanzó a interesar. La cavidad torácica mostraba 2 perforaciones, una en el segundo espacio intercostal derecho que le alcanzó a interesar el pulmón, y otra muy cerca de la axila izquierda. Tenía además 6 heridas menores en los brazos y las manos y 2 tajos horizontales, uno en el muslo derecho y otro en los muslos del abdomen. Tenía una punzada profunda en la palma de la mano derecha. El informe decía: parecía un estigma de crucificado. La masa encefálica pesaba 70 gramos más que las de un inglés normal. El padre Amador consignó en el informe que Santiago Nazar tenía una inteligencia superior y un porvenir brillante. Sin embargo, en la nota final señalaba una hipertrofia del hígado que atribuyó a una hepatitis mal curada. Es decir, me dijo que de todos modos le quedaban muy pocos años de vida. El doctor Dionisio Guarán, que en efecto le había tratado una hepatitis a Santiago a los 12 años, recordaba indignado aquella autopsia. Tenía que ser cura para ser tan bruto, me dijo. No había manera de hacerle entender nunca
que la gente del trópico tenía el hígado más grande que los gallegos. El informe concluía que la causa de la muerte fue una hemorragia masiva ocasionada por cualquiera de las 7 heridas mayores. Nos devolvieron un cuerpo distinto. La mitad del cráneo había sido destrozada con la trepanación y el rostro del galán que la muerte había preservado acabó perdida su identidad. Además, el párroco había arrancado de cuajo las vísceras destazadas, pero al final no supo qué hacer con ellas y les impartió una bendición de rabia y las tiró en el balde de la basura. A los últimos curiosos asomados a las ventanas de la escuela se les acabó la curiosidad. El ayudante se desvaneció y el coronel Lázaro Aponte, que había visto y causado tantas masacres de represión, terminó por ser veterinario, además de espiritista. El cascarón vacío embutido de trapos y cal viva y coció a la machota con bramante basto y agujas de enfardelar, estaba a punto de desbaratarse cuando lo pusieron en el ataúd nuevo de seda capitonada. Pensé que así se conservaría por más tiempo, me dijo el padre Amador. Sucedió lo contrario. Tuvimos que enterrarlo deprisa al amanecer, porque estaba en tal mal estado que ya no era soportable dentro de la casa. Despuntaba un martes turbio. No tuve valor para dormirme solo al término de la jornada opresiva y empujé la puerta de la casa de María Alejandrina Cervantes por si no hubiera pasado el cerrojo. Los calabozos de luz estaban encendidos en los árboles y en el patio de bailes había varios fogones de leña con enormes ollas humeantes donde las mulatas estaban tiñendo de luto sus ropas de parranda. Encontré a María Alejandrina Cervantes despierta como siempre al amanecer y desnuda por completo como siempre, que no había extraños en la casa. Estaba sentada en la turca sobre la cama de reina, frente a un platón babilónico de cosas de comer: costillas de ternera, una gallina hervida, lomo de cerdo y una guarnición de plátanos y legumbres que hubieran alcanzado para 5. Comer sin medida fue siempre su único modo de llorar y nunca le habían visto hacerlo con semejante pesadumbre. Me acosté a su lado, vestido, sin hablar apenas y llorando yo también a mi modo. Pensaban en la ferocidad del destino de Santiago Nazar, que se había cobrado 20 años de dicha, no solo con la muerte, sino además con el descuartizamiento del cuerpo y con su dispersión y exterminio. Soñé que una mujer entraba en el cuarto como una niña en brazos y que estaba soñé una mujer entraba en el cuarto con una niña en brazos y que estaba ronzaba sin tomar aliento, y los granos de maíz a medio mascar le caían en el corpiño. La mujer me dijo: ella mascaba a la topa tolondra, un poco al desgairé, un poco al desgarriate. De pronto sentí los dedos ansiosos que me soltaban los botones de la camisa y sentí el olor peligroso de la bestia de amor acostada a mis espaldas y sentí que me hundía en las delicias de las arenas movedizas de su ternura. Pero se detuvo de golpe, tosió desde muy lejos y se escurrió de mi vida. No puedo, dijo, hueles a él. No soy yo. Todos siguen oliendo a Santiago Nazar aquel día. Los hermanos vicarios
Los sintieron en el calabozo donde los encerró el alcalde mientras se les ocurría qué hacer con ellos. Por más que me restregaba con jabón y estopajo, no podía quitarme el olor, me dijo Pedro Vicario. Llevaban 3 noches sin dormir, pero no podían descansar, porque tan pronto como empezaban a dormir, volvían a cometer el crimen, y casi viejo, tratando de explicarme su estado de aquel día interminable, Pablo Vicario me dijo sin ningún esfuerzo: era como estar despierto 2 veces. Esa frase me hizo pensar que lo más insoportable para ellos en el calabozo debió haber sido la lucidez. El cuarto tenía 3 metros de lado, una claraboya muy alta con barras de hierro, una letrina portátil, un aguamanil con su parangana y su jarra, y 2 camas de mampostería con colchones de estera. El coronel Aponte, bajo cuyo manto se había construido, decía que no había nunca un hotel más humano. Mi hermano Luis Enrique, estaba de acuerdo, pues una noche lo encerraron por una reverta de músicos, y el alcalde permitió por caridad que una de las mulatas lo acompañara. Tal vez los hermanos Vicario hubieran pensado lo mismo a las 8 de la mañana, cuando se sintieron a salvo de los árabes. En ese momento los recordaba el prestigio de haber cumplido con su ley, y su única inquietud era la persistencia del olor. Pidieron agua abundante, jabón de monte y estropajo, y se lavaron la sangre de los brazos y la cara. Aquí dejamos a Zetamix porque ya me estoy poniendo roquita. Gracias. Bueno, pues entonces ahí quedamos. Creo que ya la próxima parte sería ya casi la final, ¿no, Loli Subí? Sí, Zetamix, esa era mi intención, pero me encuentro ronquita y aproximadamente nos faltan casi 20 páginas. Bueno, pues entonces si quiere, ¿ya terminó de leer el párrafo nada más? Sí, ya me quedo en este párrafo porque si lo termino tendría que leer una hoja más y no quedaría clara la lectura. Bueno, pues entonces quedamos así, mixeros. ¿Algo que comentar antes de que cerremos la transmisión, Loli Subí? Pues ya comenté que gracias a la maestra María del Rosario Zamora, que nos ayudó a que este libro lo podamos leer aquí en el canal, y pronto esperemos que el grupo de CCH 144 lo pueda disfrutar, aunque sea con unos meses después. Pero bueno, mixeros, y un gran saludo a la profesora. Y bueno, también todos mis compañeros, esperando que se encuentren muy bien. Ahora sí, pues nada más ya terminando esta transmisión, pues nos vemos muy pronto, mixeros. No se olviden darle like y suscribirse para no perderse el próximo video de Crónica de una muerte anunciada por el genio Gabriel García Márquez, ganador del premio de literatura, el Nobel de 1982, a través de AZ Mix. Así que pues suscríbase. Y si ya lo está viendo en la lista de reproducción o en diferido ya tiempo después, pues solo le queda darle clic porque ya viene el gran final de esta grandiosa novela, Crónica de una muerte anunciada, por Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura 1982. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales: Facebook Sebastián Abarca, correo electrónico sebasmi2304@gmail.com, todo en la descripción. Y ahora sí, mixeros, recuerden que esto continuará. Cambio y fuera. AZ Mix.